Buenas tardes con todos. Muchas gracias por quedarse hasta la última ponencia del día. Mi nombre es Daniel Ott, soy el Managing Director de Reverse Logistics Group. Bueno, les quiero contar un poquito sobre un principio de política que se ha vuelto mucho más importante y va a ser mucho más importante de aquí en adelante, que es la responsabilidad extendida del productor. Quiero empezar con dar a conocer un poquito la empresa a nosotros y por qué nos dedicamos a lo que es la responsabilidad extendida del productor. Después contarles qué es realmente y qué enfoques tenemos y cuál es el avance en América Latina, y cerrar con un caso de éxito muy específico para lo que es la aplicación en Perú directamente a través de una marca de nosotros que se llama Revo. Bueno, RLG o Reverse Logistics Group, Grupo de Logística Inversa, es una empresa facilitadora de economía circular. Integramos sistemas de logística inversa y cumplimiento legal ambiental y estamos... en el medio de este círculo de diferentes actores que incluye toda la cadena de suministro en su momento, desde el productor hasta el distribuidor y el consumidor, hasta los puntos de recolección, acopio, reciclaje, reacondicionamiento y obviamente las autoridades involucradas también. Nosotros formamos parte de un grupo más grande, un corporativo que se llama Reconomy, que viene desde hace 30 años del Reino Unido, y todas estas marcas que pueden ver en la pantalla forman parte dentro de 3 divisiones diferentes: la de Recycle o reciclaje, la de Comply o cumplimiento y la de Reuse o reuso. Entonces todas estas empresas trabajan en algún eslabón o en alguna parte del ciclo de vida de un producto, y lo que busca el grupo de alguna manera es que a través de las diferentes empresas que tenemos dentro del grupo realmente podamos ofrecer soluciones a lo largo de todas las diferentes etapas del ciclo de vida para optimizar y hacer la economía circular una realidad. Nosotros como RLG y con nuestra marca Revo nos enfocamos sobre todo en la parte post-consumo, es decir, cuando un producto deja de ser un producto deseado, se vuelve un producto no deseado y debe darse de baja para su aprovechamiento y valorización. Simplemente para exponerles un poquito cómo ya ha crecido el grupo de nosotros. Realmente ya es una visión global la que tenemos, obviamente con unos fuertes pilares en Europa, pero poco a poco hemos venido expandiendo a Norteamérica, Latinoamérica, pero también a diferentes países de Asia, lo que también nos da una ventaja competitiva adicional porque podemos atacar esos temas de circularidad a nivel global y prestarle servicios de una sola mano, digamos, a empresas que tienen una gama o una visión global o están presentes en todos esos diferentes mercados y tienen que cumplir con algún tipo de exigencia legal ambiental, por ejemplo, creada por alguna normatividad tipo REPO, responsabilidad extendida al productor. Aparte de lo que son los servicios de cumplimiento legal ambiental, que todo lo que les voy a contar ahora sobre la REP va enfocado en ese área, también ofrecemos otros servicios como la gestión de datos, datos ambientales, obviamente, datos de sostenibilidad. Manejamos sistemas de depósito, devolución y reembolso. Hago un paréntesis aquí. Justo acabamos de implementar nuestra operación en Uruguay. Uruguay va a ser el primer país en América Latina en implementar un sistema de depósito, devolución
y reembolso significa que al momento de la compra de una bebida, sea en lata, sea en una botella PET, se paga un depósito. Pueden ser, en el caso de Perú, probablemente serían 50 céntimos o alguna tarifa que queda por establecer. Y al momento de devolver esa botella, esa lata, ese cartón de Tetra Pak, le devuelven el dinero al consumidor. Eso suena relativamente fácil, es un sistema basado en un incentivo económico. En la práctica es muy difícil porque finalmente, como se trata de dinero, hay que asegurarse que cada botella que realmente se devuelva y a la cual se desembolse ese depósito haya pagado ese depósito y no sea cualquier botella que haya llegado de un país vecino o que haya llegado de viaje y al final haga que el sistema no sea autosuficiente en términos económicos. También ofrecemos consultoría, asesoría y lo que llamamos el Circular Take Back, que son soluciones muy, muy específicas frente a la circularidad. Si un cliente de nosotros dice, quiero recircular este producto, este material dentro de alguno de mis productos, le ayudamos a organizar toda la cadena, cómo recuperar realmente su producto de manos del consumidor final. Buscamos los proveedores que pueden recuperar ese material específico y volvemos a buscar una solución de ese material según las indicaciones del cliente. Bien, este es el mundo de nosotros en términos de ORPs. ORPs son las organizaciones responsables de productores y ya les va a hacer un poquito más de sentido cuando hablemos más a fondo de la responsabilidad extendida al productor, porque justamente lo que hace la REP es crear la necesidad para este tipo de sistemas y hoy en día como empresa manejamos más de 40 sistemas a nivel global en diferentes materiales, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y envases y empaques, que son como esas tres grandes categorías de residuos que se gestionan bajo la modalidad REP, pero al mismo tiempo hay otras categorías de residuos que también ya se está aplicando esa misma lógica. Eso nomás simplemente para darles una idea de lo que estamos haciendo en este momento en Latinoamérica, es decir, tenemos en promedio unas 20,000 recolecciones de algún tipo, sea residuo electrónico, batería o envases y empaques al año. Más de 12,000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que hemos gestionado el año pasado. Hemos recogido más de 680,000 cartuchos de toner y de tinta. Y bueno, en este momento estamos presentes en 9 países de la región prestando ese tipo de servicios. Entonces, para ya pasar finalmente a la esencia de esta ponencia, esos son justamente las imágenes que no queremos ver, ¿no? Un residuo de manejo especial o de unas características especiales en un sitio no adecuado, como un botadero a cielo abierto. La responsabilidad extendida del productor nos ayuda a acabar con este tipo de modalidades. Voy a dar un ejemplo aquí para los residuos eléctricos un poco más específicos para que podamos entender por qué necesitamos realmente esa responsabilidad extendida del productor, ¿no? La gestión inadecuada de residuos eléctricos realmente tiene un impacto negativo a la salud. Según la OMS, es el flujo de residuos sólidos de mayor o más rápido crecimiento que tenemos en el mundo. Y creo que todos ustedes se pueden haber dado cuenta que a lo largo de los últimos años sus casas se han ido llenando de ese tipo de productos, sea del mundo de los electrodomésticos o del mundo de la tecnología y la información. Bueno, esa cifra de 50 millones de toneladas la tenemos hace tiempos, que es más o menos la generación anual que tenemos.
Eso básicamente a raíz de cifras más acertadas, pero sin embargo es una cifra muy, muy grande. Y hoy en día se estima que solo el 17% de esa cantidad realmente llega a un aprovechamiento formal. Bueno, después obviamente este tipo de residuos contiene unas sustancias complicadas y bueno, sobre todo las actividades informales del reciclaje de ese tipo de productos son los que llevan a causar impactos negativos a la salud humana y al ambiente. Y cuando hablamos de actividades informales estamos hablando de cherry picking, que significa que solo quiero la cereza del pastel. Entonces cuando tengo un equipo eléctrico o electrónico solo le remuevo la tarjeta, tiro todo el resto al botadero, no se aprovechan esos materiales y tampoco se paga por una disposición adecuada de cualquier residuo potencialmente peligroso o sustancia potencialmente peligrosa que pueda contener este producto, ¿no? Desechar en tierra o cuerpos de agua, desechar junto con los residuos habituales, abrir, quemar o calentar, la quema de cables para recuperar el cobre es una de las prácticas más vistas y obviamente genera unas emisiones muy importantes que no quisiéramos tener. La lixiviación ácida o baños ácidos, por ejemplo, para recuperación de metales preciosos de tarjetas de circuito impreso, también es una práctica que se ve bastante y que genera diferentes problemas. Pelado y trituración de cables y bueno, desmantelamiento manual indebido sin descontaminación, son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, hay unos impactos, claramente hay unos impactos negativos que esas prácticas pueden generar y bueno, lo que nosotros, eso me pareció un ejercicio interesante que hicieron por parte del Global E-Waste Monitor para calcular un poquito las cifras o las matemáticas detrás de la gestión de RAE, pensando en que muchas veces son productos que contienen valor, ¿no? Porque tienen algún metal precioso, tienen algunos elementos de valor. Y si sumamos los beneficios totales de esa recuperación, llegamos más o menos a 28 mil millones de dólares a nivel global, ¿no? De lo que sería el valor de los metales ahí metidos. Las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas podemos estimarlas en más o menos 23 mil millones de dólares. El costo de tratamiento del RAE, que sí obviamente tiene un costo, toda la separación, la segregación, etcétera, se estima en 10 mil millones, pero los costos externalizados para la salud humana y el medio ambiente en 78, lo que nos da un desbalance de 37 mil millones de dólares de pérdida neta en ese sentido, basadas en las prácticas actuales que tenemos. Recuperación muy baja del mismo producto, manejo informal de una gran parte de esos residuos y obviamente también porcentajes muy bajos en la recuperación de ciertos productos, ¿no? Entonces, hablando como de la economía detrás de la gestión de residuos electrónicos, pues es claro que queremos obviamente llegar de una economía lineal a una economía circular, queremos recircular más de esos materiales, porque si los perdemos de vista, especialmente algunos metales escasos, serán perdidos por siempre, ya no los podemos ubicar, o los tendríamos que recuperar con un esfuerzo incluso mayor que el de la minería, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Porque ¿qué buscaba ese principio político? Era extender esa responsabilidad de una marca del producto más allá del ciclo de uso, para que en últimas esa marca se vea forzada o ese productor se vea forzado de internalizar los costos de la disposición
y de la gestión postconsumo de sus productos de características especiales dentro del precio de venta, porque vas a ver que si yo me tengo que hacer responsable por ese precio que se tiene que pagar al final, pues voy a tener que cobrarle más al consumidor final, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son los que a quienes les aplica la REP? Productores, marcas, importadores, distribuidores, los retailers, ventas a distancia, o pues esa es la teoría, ¿no? Debería realmente aplicarle a toda la cadena de distribución. Muchas veces las normativas REP solo se enfocan en el productor, que es otro reto. ¿Qué normalmente se maneja bajo esa lógica? Equipos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y empaques, y hay muchos otros también como aceites usados, neumáticos fuera de uso, textiles. Textiles es el gran nuevo tema, o mejor dicho, REP en textiles es el gran nuevo tema a nivel global. Y bueno, son desarrollos bastante interesantes que vemos por ese lado. Y cómo, pues, finalmente esa responsabilidad se asuma de manera directa o física en ese sentido, recogiendo los productos de las manos del consumidor final, o de manera indirecta, que se encarga un tercero con toda esa gestión y cumplimiento con esa obligación. Entonces así llegamos al modelo de economía circular bajo responsabilidad extendida, que es una motivación también para el ecodiseño, para el uso eficiente de los recursos, para que los productores piensen en temas como el desmantelamiento sencillo de sus productos para poder recuperar más fácilmente los materiales que están contenidos, y obviamente la eliminación de sustancias tóxicas en sus productos para también crear productos que sean más fácilmente recuperables. Bueno, en vista del tiempo me voy a cortar un poquito, pero realmente lo que vemos en esos diseños de los sistemas bajo la responsabilidad extendida es que se necesitan diferentes elementos para que un sistema pueda funcionar, y creo que lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que se necesitan todos estos elementos, y si no es solamente trabajar uno o el otro, sino realmente de alguna manera todo se debe dar, ¿no? Necesitamos que exista el residuo, creo que todos sabemos que ese no es el problema aquí. Después necesitamos un marco legal enfocado en la responsabilidad extendida del productor. Necesitamos sensibilización y concientización de la población, y eso a veces se demora varias generaciones cambiar el chip a la gente. Necesitamos infraestructura para la retoma y la recolección de los residuos, organizaciones responsables de productores que están detrás y que apoyan básicamente el mecanismo de financiación de todo el sistema, y necesitamos infraestructura de reciclaje adecuada, que eso también en muchos países de la región es un reto, porque no existen las capacidades adecuadas para poder tratar o valorizar, digamos, esa cantidad. Y también necesitamos un ente que se preocupe por el monitoreo y el control, porque al final esto es de todos tendrían que estar a bordo y jalar en la misma dirección, y para eso necesitamos que alguien imponga las reglas de juego. Esto es la imagen de la REP como hoy en día. Sé que está un poquito pequeño, yo espero que a todos ustedes les puedan compartir las diapositivas más adelante, porque creo que no está muy nítido, pero hay bastante avance en el tema de REP en diferentes corrientes de residuos en la región, que yo creo que países como Colombia, Costa Rica e incluso Perú están entre los más avanzados en muchos de estos, sobre todo cuando pensamos en lo que es RAE, baterías y envases y empaques. Y bueno, vemos que el avance ha sido más lento del esperado, porque las primeras normas basadas en REP salieron más o menos en el
2010, creo que en Uruguay incluso hubo una un poquito antes, pero que al final no se dio la implementación esperada, ¿no? Y aquí, bueno, vemos que también hay un desbalance gigante en la región entre los países más avanzados y los países que no son tan avanzados. Importante también el desarrollo de la normativa EIE, ¿no? Envases y empaques o envases y embalajes, y Perú ya está trabajando en una reglamentación específica que se espera para fines de este año. Es un tema que va a impactar a muchísimas empresas y muchas empresas que pueden estar en esta misma feria, básicamente a la industria completa, ¿no? Porque cualquier producto que se ponga en el mercado que tiene algún tipo de empaque, sea de plástico, cartón, papel, va a tener que reportar esas cantidades. Eso se llama establecer la línea base, y después va a tener que formar parte de un plan de gestión de esos materiales, que eso es un tema ya de otro tamaño si lo comparamos con los sistemas existentes que hay para RAE o neumáticos, por ejemplo. Esto nomás una imagen de cómo están como un poquito los diferentes países de la región frente a los sistemas colectivos que hay. Paso a la siguiente diapositiva, donde realmente tienen una lista con los nombres de cada uno de las organizaciones responsables de productores que hay en este momento en los diferentes países que gestionan algún tipo de residuo con esta lógica postconsumo. Y con eso paso a lo que es la experiencia específica de Perú a través de una de nuestras marcas que se llama Revo. Revo es la marca de RLG para sus sistemas colectivos de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y NFU, es decir, hoy en día manejamos 2 de esos sistemas. En el de RAE hay una gama amplia de multinacionales, marcas muy reconocidas, fabricantes de muchos de los productos que ustedes tienen en sus casas, importadores de gran tamaño, mayoristas, distribuidores y también mucha empresa pequeña peruana que importa ese tipo de productos al país. En el de NFUs tenemos una gama amplia de productores de la industria automotriz, sobre todo realmente de los importadores de carros, no tanto de las llantas como tal, pero a todos ellos les estamos apoyando en la implementación, en el cumplimiento legal ambiental de las obligaciones y de sus metas, a través de un sistema integral de logística inversa para los equipos y las llantas, y también nos encargamos a través de terceros de la gestión y el manejo ambiental de los residuos que se recogen, ¿no? Y todo esto se basa realmente en este marco normativo, en los régimen o decretos supremos que crean o aprueban el régimen especial tanto de RAE como de NFU, ¿no? Y ambas normas o ambas regulaciones tienen su respectivo cuadro de tipificaciones de multas y sanciones, es decir, realmente es una obligación muy específica de si una empresa importa, fabrica o pone en el mercado peruano productos eléctricos o llantas, tiene que estar en alguno de estos sistemas o tiene que presentar su sistema individual ante la autoridad, informando cómo va a gestionar primero cómo va a recolectar los productos de manos de sus consumidores o de sus diferentes clientes en el país, después cómo los va a procesar, a tratar y disponer, y también cómo lo va a financiar, ¿no? Bien, nosotros obviamente como Revo no podemos hacer esto solo, por eso trabajamos con un aliado estratégico, en este caso es Sara Ambiental. De hecho, incluso tenemos un stand junto con ellos que está, creo que en el pasillo de atrás, el stand S23. Si están interesados en conocer un poquito más
por favor no duden en pasar por el stand. Allá están los equipos de SAR ambiental y de Revo que con mucho gusto les dan información sobre todo lo que quieran saber al respecto, para que se puedan imaginar un poquito mejor qué realmente es lo que hacemos. Quiero terminar esta exposición con un breve video de unos 3 minutos donde pueden apreciar un poquito mejor de qué es Revo, qué hacemos realmente y cómo le estamos ayudando al Perú con esta iniciativa. Revo es un sistema de manejo facilitador de la economía circular. Velamos por el reciclaje y ambientalmente amigable, la recuperación de materiales para poder introducirlos en un nuevo ciclo. Con esto podemos contrarrestar los futuros efectos adversos que podrían ocasionar al medio ambiente. Nosotros como Revo garantizamos soluciones con los más altos estándares corporativos para nuestros clientes y aliados estratégicos. Desde el año 2014 venimos operando a nivel nacional, dando cumplimiento en base al principio de responsabilidad extendida del productor, la normatividad de RAE. Y del año 2021 venimos cumpliendo de la misma manera para la normatividad de NFUs. Nosotros velamos por los intereses de nuestros clientes, dándoles soluciones estratégicas y que puedan ayudar y tengan una finalidad ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. Ayudamos a los fabricantes e importadores de aparatos eléctricos, electrónicos y neumáticos a cumplir su obligación ante la normativa vigente. Recogemos todos estos productos con nuestras diversas estrategias que tenemos implementadas durante muchos años para poder cumplirla. Y brindamos asesoría ambiental en caso se necesite y muy relativo a las normas establecidas. Contribuimos con la economía circular, dando valor a todos los residuos que nosotros recogemos con nuestros diversos aliados y dentro de las diferentes estrategias que tenemos implementadas a nivel nacional. Damos certificaciones tanto para RAE y NFU a estos generadores que nos apoyan brindándonos sus residuos. Y adicionalmente hacemos auditoría a todas las plantas de valorización con las cuales trabajamos, llegando a tener un nivel de trazabilidad bastante alto para el estándar nacional. Contamos con importantes alianzas estratégicas para el recojo y transporte de RAE y NFU a nivel nacional. También contamos con más de 50 puntos de acopio distribuidos en todo el territorio peruano. Hemos contado este año o implementado un sistema ISO 27001. Adicionalmente, en temas de responsabilidad social y apoyo social, venimos contando con un convenio hace 3 años con aldeas infantiles, mediante el cual nosotros valorizamos el RAE y retribuimos económicamente para que cumplan sus objetivos. Con universidades tenemos un apoyo a ciertas ollas comunes, mediante el cual también valorizamos con un principio de sensibilización a ciertas universidades y retribuimos económicamente lo recolectado en estas instituciones. Con los colegios con escasos recursos hemos tratado de hacer un tema de educación ambiental, terminando con un concurso y pudiendo retribuir económicamente en infraestructura o algún elemento que consideren ellos necesarios para su correcta educación. En Revo Perú seguiríamos comprometidos con brindar soluciones sostenibles para empresas en necesidad de cumplimiento, grandes generadores, instituciones educativas y público en general, con el objetivo de reaprovechar los productos al fin de su vida útil, mejorar la calidad de las personas y hacer la economía circular una realidad. Muy bien, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para él? ¿Por ahí? Sí, acá hay una pregunta. Tengo consulta, ¿cómo es la estructura de Revo? Si son los mismos OPRs que conformaron el sistema de gestión o es un privado que les brinda el servicio a los OPRs, ¿no? Y otro tema es el tema de la trazabilidad. ¿Cómo aseguran la trazabilidad, digamos, de los residuos que acopian? Sí, es decir, en nuestro caso somos una empresa privada que le brinda el servicio al fabricante, pero en una lógica colectiva, en el sentido de que buscamos a empresas que tienen las mismas necesidades, es decir, que empresas que en este caso tengan que cumplir con la norma de RAE o la norma de NFU, porque en esa colectividad hay muchísimas sinergias, es decir,
todas las actividades de recolección que hacemos, los acuerdos, las alianzas estratégicas que podamos tener, los puntos de recolección, todas las actividades de sensibilización, de esas se benefician todos los productores que trabajan con nosotros. Al final, justamente, la trazabilidad es algo de lo más importante, porque en el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la labor realmente no termina cuando el residuo llega a la planta de valorización, porque la planta de valorización lo que muchas veces hace es un desmantelamiento manual, una separación y segregación de todos los materiales de los cuales muchos de hecho salen al exterior para ser procesados o usados en otros procesos industriales o reinsertados pues a la cadena productiva. Entonces, nuestros productores que asumen esa responsabilidad siempre se preocupan no solamente hasta cuando llega el material al operador, sino más allá, porque realmente después se decide si se puede dar un buen manejo o no, ¿no? Si yo separo, por ejemplo, las baterías ion litio en la planta del operador, pero después esa batería no llega a un destino final adecuado, pues realmente no estoy haciendo toda la labor. Entonces, en ese sentido, bueno, eso por un lado, y por otro lado, nosotros como tenemos que cumplir con unas metas cuantitativas de recolección que van en función de lo que pone cada empresa en el mercado, o mejor dicho, la suma de nuestro sistema colectivo, la meta de nuestro sistema colectivo es la suma de todas las metas individuales de cada uno de los productores que se calculan con base en lo que ellos ponen en el mercado, y tenemos que dar una trazabilidad constante frente a esas cantidades, porque eso es al final lo que tenemos que entregar a las autoridades para que nos validen si cumplimos las metas de recolección o no. Con respecto a la competencia, si se podría decir, ¿no?, del volumen de residuos eléctricos y electrónicos generados, o sea, ¿qué participación ustedes recolectan, ¿no? Y si hay más empresas así formales, y cómo va el tema de los informales, ¿no? Si son realmente competencia. Sí, claro, es decir, yo creo que pues, ahí hay dos partes de la historia. Una es conformarse uno como colectivo de productores, que eso depende finalmente de los productores que realmente quieren cumplir con esa obligación y quieren asociarse para uno poderles prestar el servicio, ¿no? Después empieza justamente esa labor de ir en búsqueda del residuo, porque normalmente que uno sea un productor o productor en el sentido de la norma, ¿no?, que significa que es una marca que importa, en el caso de Perú casi siempre es un importador de productos eléctricos y electrónicos, o una de las marcas que ustedes conocen. Entonces, ellos normalmente no manejan altos volúmenes de residuos electrónicos propios, porque ellos lo que hacen es venderlos a los consumidores finales, pero después no tienen los mecanismos establecidos para realmente poderlos captar, o el mismo consumidor final no es tan sensibilizado que debería devolver ese producto, por ejemplo, al fabricante o a un sistema colectivo como el nuestro. Eso significa que la labor principal finalmente del sistema, en este caso de Revo, es buscar otros mecanismos de captar ese residuo, y ahí definitivamente entramos en competencia con muchos otros actores, ¿no? Sean por ejemplo, todo el sector informal, que simplemente capta el residuo de manera más fácil de los vecinos, porque ellos lo dejan en la calle o lo regalan o simplemente lo exponen de manera indebida. Después obviamente hay cierto nivel de desincronización frente a todas las actividades que están haciendo. A veces estamos incluso compitiendo contra de pronto municipalidades que están haciendo su recolección por su lado y no se quieren, por ejemplo, asociar con un sistema de recolección. Y obviamente la misma competencia, porque en el caso de Perú hay unos
3 sistemas grandes y otros más pequeños que compiten, digamos, en ese mercado. Entonces ahí es cuestión de realmente desarrollar estrategias sostenibles, alianzas con puntos que tienen mucha exposición al público, apostarle a la sensibilización de la población en general, asociarse uno con las municipalidades, asociarse uno con universidades, con entidades o instituciones educativas. Yo creo que ahí hay un potencial importante para poder aumentar la recolección de esos residuos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de los participantes? ¿No? Entonces, fuertes palmas, por favor, para el expositor del día de hoy.